quisiera invitarlos que abran sus Biblias en el libro de Hechos, en el capítulo 17. Hechos, capítulo 17. En este mes vamos a estar predicando el Evangelio desde aquí, desde el púlpito. Hemos estado haciendo algunos estudios o predicaciones acerca de la carta de los Efesios, luego otros mensajes porque hemos terminado, que lo llevaba el pastor Rafa. Y en este mes vamos a comenzar con una serie de mensajes evangelísticos para presentar el mensaje de Dios para el hombre, para que pueda conocer y comprender cuál es la voluntad de Dios para las personas, para que puedan venir a arrepentimiento. Y he elegido este pasaje que el Señor puso en mi corazón, y este mensaje es básicamente un mensaje evangelístico para aquellos que creen en Dios. Un poco extraño, ¿verdad? Predicar el Evangelio para los que creen en Dios, para aquellos que son religiosos, que buscan y tienen una creencia en Dios. Pero vamos a notar en este pasaje cómo el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, predica precisamente a gente religiosa y cómo el Espíritu Santo puso este mensaje y esta historia en la palabra de Dios para que el hombre conozca la voluntad de Dios. Nos reíamos un poco al comienzo. Siempre he predicado cuando Rafa está afuera. Así que hoy me toca por primera vez predicar cuando él está, así que el mensaje hoy va a ser presbiteriano, con sus 3 puntos. No el mensaje, sino la estructura del mensaje hoy va a ser con sus 3 puntos y su conclusión. Así que en la historia que encontramos vamos a sacar 3 puntos, y uno precisamente, el primero que vamos a ver es esa forma de algunas personas creer en Dios, pero a su manera. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios utiliza allí una frase que dice, al Dios no conocido. Dice, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle. El primer punto tiene que ver entonces con aquellos que adoran a Dios sin conocer a Dios. Y el segundo punto que vamos a mirar es qué es lo que Dios manda a esas personas. Y el tercer punto que vamos a ver es por qué Dios manda arrepentimiento a esas personas. Manda que se arrepientan de esa forma. Y el título que he puesto a este mensaje se llama Un juicio justo. Y ya veremos por qué en el desarrollo del pasaje. Así que vamos a leer en Hechos, capítulo 17, versículos del 22 al 31. Voy a leer la palabra de Dios que dice así. Hechos, capítulo 17, versículos del 22 al 31. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle,
porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hasta ahí la palabra de Dios. En esta historia, el apóstol Pablo está de viaje misionero, va con otras personas, y entre esas personas están Silas y Timoteo, unos ayudantes, compañeros de él, y Pablo se adelanta y llega a Atenas, ahí a Grecia, y se quedó esperando mientras estaba en Grecia, esperaba que llegaran sus compañeros. Y mientras él estaba allí, veía la ciudad y veía que había una cantidad de templos, una cantidad de sitios de adoración y de sitios donde había culto a diferentes dioses. Y entre todos los altares que él se encontró, entonces se encuentra un altar que tiene una inscripción. Dice: al Dios no conocido. Y cuando él comienza su discurso, allí, porque él llegó y dice que viendo eso, en los versículos anteriores que nosotros no hemos leído, dice que él empezó a hablar con las personas en las sinagogas, en los diferentes lugares, y las personas de allí lo llevaron a un sitio que se llamaba el Areópago, que era como un anfiteatro donde la gente exponía sus ideas y sus pensamientos y las cosas que, bueno, filósofos y todo ese tipo de personas. Y como vieron que predicaba, creían que estaba predicando la doctrina de un nuevo Dios. Y lo llevan para allí. Y entonces él comienza su discurso, y cuando comienza el discurso, entonces allí en el versículo 22, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y él veía cómo había una cantidad de personas que buscaban tener una relación espiritual con deidades y con gente, con dioses y con el pensamiento de que hay un ser creador, una persona que ha hecho este mundo con un dios o dioses que eran mayores que los hombres. Y trataban de tener una relación espiritual. Y él viendo eso, él comienza y ve la religiosidad de esas personas. Y es como se dirige a ellos. Pero dice que encontró un altar que decía el Dios no conocido. Y él les dice esto, dice: al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle. Ese es el Dios que yo os predico. Ellos adoraban, aparte de todo lo que tenían, por si existía un Dios que no se podía ver, que no se podía conocer. Dice: ese es el Dios que yo os voy a predicar. Es el Dios que ha creado, dice, el mundo y todo lo que en él hay. Y hay una frase clave ahí en lo que Pablo les dice. El Dios dice que vosotros adoráis, pero sin conocerle. Y eso es tremendo, porque esto que pasa acá, hace casi 2000 años atrás, lo podemos ver al día de hoy, en nuestros días. Montones de gente, montones de personas tratando de tener una relación con Dios, pero no conociendo a Dios. Porque a veces nos acercamos a la persona y le decimos: si hoy te mueres y te vas a la eternidad, ¿qué pasa contigo? Y no saben muchos qué responder. No saben si hay algo más allá, no saben
si van a ir al infierno, no saben si van a ir al cielo, no saben responder. Quieren tener una relación con Dios, dicen tener una relación con Dios, pero no conocen a Dios. Y es por eso que vamos a iniciar este estudio evangelístico dirigiéndonos a personas que creen tener una relación con Dios, pero no saben qué pasa con sus vidas. No saben qué va a suceder el día que mueran y tengan que partir a la eternidad. Y es a ese grupo de personas que Pablo se está dirigiendo. Y es un problema no saber quién es Dios, no saber qué quiere Dios, no saber qué dice Dios, no saber cuál es la voluntad de Dios. Eso es un problema, porque no podemos, como en casi todas las cosas de la vida, ir por la vida. Si yo agarro un auto y voy por la calle y no me sé las direcciones a donde yo tengo que llegar, ¿qué va a pasar? No voy a llegar. No voy a llegar. Eso es lo que va a pasar. No voy a llegar. Si voy por la calle en un auto y no sé las reglas de tráfico. Cuando yo llegué del Uruguay a España, en el Uruguay, yo vengo del campo, habían 3 autos allí. Y llego y me acuerdo que vivía en Madrid, nada más y nada menos, ¿no? Pero allí me paraba en un puente que tenía 8 carriles. Eso en Uruguay ni en las mentes existe. Y yo veía por la noche, venir cantidad de luces hacia mí y otra cantidad de luces que se iban para allá. Y no sabía las reglas de tráfico. Tuve que ir a una autoescuela, tuve que aprender a conducir en un país del primer mundo, en un país con todas las normativas que tiene aquí, porque no sabía. Y si yo me subo a un auto y estoy en un sitio así, ¿qué va a pasar? Voy a provocar un accidente, lo más probable, porque no sé las normativas. Y en casi todas las cosas de la vida, si no sabemos, compramos un ordenador y no sabemos cómo hacerlo funcionar, lo vamos a romper. Un televisor, un vehículo, cualquier cosa. Y esto es un problema para el hombre que adora a Dios sin conocer a Dios. Eso es un problema. Tal es así que cuando el Señor Jesucristo comienza su ministerio, dice que vio a la gente y tuvo compasión de ellas, porque las veía en gran cantidad de personas y iban como ovejas sin pastor. ¿Y cómo va una oveja sin pastor? Perdida, a expensas de que le pase algo, se caiga un barranco, a expensas de que venga un animal y la mate. Así va una oveja sin pastor. Y él dio un mensaje que se le llama el mensaje del Sermón del Monte, que está allí en Mateo capítulo, comienza en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7. Y voy a ir hasta allí y voy a leer unos versículos, el Mateo capítulo 7, casi finalizando el mensaje del Sermón del Monte que el Señor Jesucristo dio. Y en ese mensaje que el Señor Jesucristo predicó a las personas, Él estuvo enseñando acerca de la ley de Dios y del comportamiento que las personas tenían que tener para poder entrar en el reino de Dios y ser parte del reino de Dios. Y terminando casi su mensaje, en el versículo 21 a 23, leemos así, Mateo 7 del 21 al 23, las palabras del Señor Jesucristo. Dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. La misma palabra.
que aparece en esa frase del apóstol Pablo. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora imagínense en esta situación. El día que llegue, como Pablo les predicaba, dice que el Señor ha determinado un día juzgar al mundo con justicia. Está hablando Jesús de ese día, cuando ese día llegue. Y habrá un montón de personas paradas allí, delante de Dios, y Dios les va a juzgar con justicia. Y van a estar ahí adelante. Y ellos creen que tuvieron una relación con Dios. ¿Y qué les dice Jesús? Nunca os conocí. ¿Por qué? Porque ellos nunca conocieron a Dios. Adoraron a Dios, pero nunca conocieron a Dios. Imagínense el tamaño de problema que tenemos. No es que se me rompió, se me pinchó la rueda del auto. No es que perdí 100 euros. Está en juego la eternidad de la persona. Esa persona que cree tener una relación con Dios, que cree que va a estar en el reino de Dios, pero resulta que Jesús le dice, no te conozco. Llega el día y Jesús le dice, no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. Tan grande es ese problema como eso. Y ese es el problema que Pablo les quiere presentar a estas personas que eran muy religiosas, dice él. Dice el versículo 23 de Hechos 17, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, el cual estaba escrita al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerles, a quien yo os anuncio. Y este es el Dios de la Biblia, dice el Dios que hizo el cielo y la tierra. Y él va a empezar a hablar de algunos atributos que tiene Dios y de algunos pensamientos que el hombre tiene en su mente. Y vamos a ver que no podemos adorar a Dios de la manera que nosotros pensamos. Solo podemos tener una relación con Dios de la manera que Dios ha establecido que tiene que ser. Y entonces Él les dice, el versículo 24 le dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Mucha gente viene a la iglesia, va a las catedrales, va a misa, va a aquellas personas que se declaran ser cristianas de diferentes denominaciones, católicos, evangélicos, protestantes, y asisten a un templo pensando que es allí el lugar donde está Dios. Voy allí porque allí voy a tener una relación con Dios. ¿Pero qué dice? Dios no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Por qué? Porque Él hizo el mundo y todo lo que Él hay. Él está mucho más allá de lo que es un templo. No está allí. No, o sea, no es que no está allí. No es que habita, no es que ese es el lugar en concreto para encontrar a Dios. Pensando que si voy allí me encontraré con Dios. Sigue diciendo el versículo 25, ni es honrado por mano de hombres como si necesitase algo. Ay, le voy a echar una limosnica, le voy a prender una vela o voy a ir a la reunión de oración. ¿Precisa algo Dios? Dice, no necesita la honra de los hombres. Si estás buscando a Dios y estás pensando que podés hacer algo por Dios, tampoco es el camino a seguir. Y sigue diciendo, como si necesitase algo, dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Él es el que nos dio la vida. ¿Qué podemos darle a Dios si es Él el que nos da la vida a nosotros? ¿Qué podemos hacer por Dios si dependemos de Él para vivir? Él es el que nos dio la vida. ¿Qué podemos hacer por Él? Dice Pablo, no podemos hacer nada. Y sigue diciendo, el versículo 26 y el 27 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que
habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Tú vas a vivir el tiempo que Dios dijo que vas a vivir, ni más ni menos, porque es Él, dice, que ha prefijado tu tiempo. Y en su gracia y en su misericordia, no solo que ha prefijado ese tiempo y te ha dado la vida para vivir, sino que en ese tiempo te da la oportunidad de que le busques. Porque dice el versículo 27, dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Algunos presentan a un Dios que es imposible de alcanzar. Sin embargo, ese Dios que algunos creen que es imposible de alcanzar, lo que hizo fue mandar a su propio Hijo a la tierra para que fuese igual a nosotros, a semejanza nuestra, y vivir dentro de nosotros, en medio de nosotros, al Señor Jesucristo, que le hizo nacer y vivir y morir por los pecados de los hombres. No está lejos. No solo eso, ha dejado su propia palabra para el hombre, buscando, y necesitamos buscar, y si estás buscando a Dios, si estás tratando de tener una relación con Dios, Dios no está lejos, no está lejos. Dice el versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos, o somos creación de Dios. Nos movemos y vivimos por Dios. Y esa es la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Nos deja vivir, nos deja buscarles y nos ha dado la oportunidad de algo más, que es lo que leemos en el versículo 29. En el versículo 30, pero el versículo 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Muchas veces el hombre que está buscando a Dios, la persona que está buscando, tratando de tener una relación con Dios, deja su imaginación fluir y empieza a tratar de crear o de pensar y de seguir a Dios en base a lo que él piensa, en base a lo que él cree, en base a lo que a él le parece. Pero tampoco es así. Dice, no tenemos que pensar, siendo que somos linaje de Dios o somos creación de Dios, no tenemos que pensar, dice, que la deidad, la divinidad, es como una estatua, como es una imagen de piedra, de oro. Y eso es lo que muchas veces vemos, por todas partes. ¿Qué es lo que vemos? Un grupo de personas tratando de adorar a Dios, pero con una escultura, pensando que allí está Dios. Y por eso tenemos tantos Cristos. ¿Por qué tenemos tantos Cristos en tantos pueblos? ¿Por qué tenemos tantas imágenes de escultura en tantos pueblos, en tantos lugares? En Toledo, donde vivimos Esther y yo, allí está, en una de las iglesias, creen que tienen allí el cuerpo de Cristo. Y cuando llega esa fecha, el Corpus Christi, le sacan y le pasean por las calles y la gente se desespera por ir a verle. Y entonces allí dice, allí va el Señor, metido en una urna de oro, en una custodia de oro. Allí está el Señor. ¿Y qué les dice Pablo
o la palabra de Dios por medio de Pablo a esta gente. No debemos pensar eso, dice, porque dice, en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos, perdón, el versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte, de imaginación de hombres. Y eso es lo que vemos muchas veces. Y inclusive muchísimas personas que buscan a Dios creen que por bautizarse, creen que por venir los domingos a la iglesia, creen que por tener una Biblia, creen que por venir a una iglesia tienen una relación con Dios. No es así. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y los saca para llevarlos a la tierra prometida que les va a dar, Él en el monte Sinaí les habló y le dio los 10 mandamientos. Eso que conocemos, el decálogo, esa serie de mandamientos que es un resumen de la ley de Dios. Y les dio, por su propia voz, les dio los 10 mandamientos. Yo voy a ir allí, voy a leer unos versículos en el libro de Deuteronomio, el 5.º libro de la Biblia, Deuteronomio, capítulo 4. Y quiero que leamos unos versículos allí. Deuteronomio capítulo 4, versículos, primeramente voy a leer del 10 al 12 y luego voy a saltar y voy a leer el 15 y el 16. Deuteronomio 4, del 10 al 12 y luego el 15 y el 16. Y la palabra de Dios dice así: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para que teman todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis, y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta el medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros del medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y salto al 15 y al 16. Dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. Interesante, ¿no? Escucharon la voz de Dios, pero Él le dijo, tenéis que cuidaros de no hacer ningún tipo de escultura, ni de hombre, ni de mujer. Exactamente Pablo es lo que le está tratando de explicar a esta gente religiosa que él tiene delante, que tenía un montón de altares y un montón de templos, y que eran muy religiosos. Dice, no tenéis que pensar que Dios es de alguna de estas formas, de una estatua, una efigie o de oro, o de plata. No es así. Viendo este primer punto que tratábamos de ver, cómo hay personas que adoran a Dios sin conocer a Dios. Muchos lo hacen de forma sincera y creemos que son sinceros tratando de buscar a Dios. Pero no van por el camino que Dios quiere que vayan. Porque la palabra de Dios nos enseña otra cosa. Y Dios en su misericordia, aparte de mostrarnos su misericordia cuando nos da la vida, cuando nos da un tiempo para poder buscarle, aparte de eso, Él muestra su gracia y muestra su amor, dándonos la oportunidad de poder cambiar, de poder arrepentirnos, de poder seguir por donde Dios sí quiere que vayamos. A veces encontramos personas que son
radicales, ¿no? No hay compasión para el que se ha equivocado. No hay una oportunidad para el que no piensa como yo. No hay una oportunidad para darle un margen. Pero Dios no es así. Dios es diferente. Dios, aparte de darnos la vida, aparte de dejarnos un límite de vida, aparte de eso, también nos da la oportunidad de buscarle, pero también nos da la oportunidad de arrepentirnos. El segundo punto que vemos está en el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Qué ignorancia? La religiosidad. La forma de buscar a Dios a mi manera, pensando que lo puedo buscar de la manera que a mí me parece. Habiendo hecho eso, Dios dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios muestra su amor, dándonos esa oportunidad. Es como aquel padre que ve al hijo y se equivoca y le llama y le enseña y le da una oportunidad y otra oportunidad. Y le sigue llamando y le sigue enseñando y le sigue dando la oportunidad de poder cambiar. Y le enseña cuando es niño, pequeño, luego es un adolescente y le sigue teniendo paciencia. Y es un joven y es un muchacho ya grande y le sigue teniendo paciencia y le sigue enseñando. Y Dios sigue llamando y sigue extendiendo su gracia, dándonos la oportunidad del arrepentimiento. ¿Y de qué tenemos que arrepentirnos? Porque los religiosos somos buenos. No necesitamos arrepentirnos. Por eso somos religiosos. Somos personas buenas. Somos personas que leemos la Biblia. Somos personas que venimos a la iglesia. Somos personas que le hacemos el bien a los demás. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestra propia religiosidad. Número 1. Porque por ser religiosos no nos salvamos. Solo podemos tener salvación si nos arrepentimos y tenemos una relación con Dios. Porque en el Sermón del Monte que leíamos, cuando Jesús predicó aquel mensaje, decía, muchos me dirán en aquel día, hicimos esto, Señor, dice, no echamos demonios en tu nombre, no profetizamos o predicamos en tu nombre. Muchos incluso estaban haciendo cosas para Cristo, pero no conocían a Cristo. La manera de poder tener una relación con Dios es conocer a Dios. Y la única manera es por medio del Señor Jesucristo y su mensaje. No hay otra forma. Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia y manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Ahora, yendo un poco más a fondo, ya que somos religiosos, ¿no? Y no necesitamos arrepentirnos. Cuando pensamos en la ley de Dios, esa ley que Dios le dio al pueblo allí y que Él habló, pero el pueblo de Israel no logró ver nada y por eso le dice, no te hagas ninguna estatua de ningún tipo, porque no vistes nada aquel día. Y pensamos, por ejemplo, no matarás. Si yo no he matado a nadie. No robarás. Bueno, pero yo hasta ahora no he pasado por la cárcel por ladrón. No adulterarás. Bueno, le he sido fiel a mi esposa, no me he acostado con ninguna mujer hasta el día de hoy. Otra que no sea mi. Pero cuando meditamos en la palabra de Dios y empezamos a buscar lo que Dios realmente dice, y sabemos lo que Dios dice. Dice, no mentirás. ¿Quién no ha mentido aquí?
no robarás. Bueno, quizás no robamos el banco, la CaixaBank, pero yo me acuerdo que me robé una goma una vez en la escuela. Nada, bueno, no me iban a llevar ni a la comisaría por robarme una goma en la escuela. Pero ¿saben qué? Soy un ladrón. ¿Por qué? Porque me llevé la goma de un compañero. Eran céntimos, pero era un robo. No eran miles y miles de euros, pero era un robo. Y cuando pensamos en toda esa serie de pecados que la palabra de Dios presenta, yo no he apretado nunca el gatillo y le he pegado un tiro a nadie. Pero no me he comportado como me tenía que comportar con el prójimo. Y la palabra de Dios dice que cuando le decimos algo de más o un insulto de más a alguien, el Señor Jesucristo en el sermón del monte decía, no matarás, mas yo os digo que cualquiera que le diga necio a su hermano, dice, queda a expensas del infierno. Y el que dice, no cometerás adulterio, dice, pero no ha cometido adulterio, pero mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya ha adulterado. Y quizás no ha adulterado, pero cuando mira por internet lo que se encuentra, dice la Biblia que eso también es adulterio. Y entonces, ¿cómo estamos nosotros delante de Dios? Nosotros los religiosos, los que venimos a la iglesia el domingo y que tenemos una Biblia y a veces la leemos y nos bautizaron y tomamos la primera comunión. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Culpables o inocentes? Somos culpables. Dice el versículo 30. El versículo 31. Dice ¿por qué Dios manda? Primero vamos antes de leer el versículo 31, ¿por qué Dios manda que el hombre debe de arrepentirse? Bueno, la razón es porque Él ha establecido algo que va a hacer. Él dice en el versículo 31, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La razón que nosotros necesitamos arrepentirnos es que estableció un día en el cual va a juzgar al mundo. Y lo va a hacer de una manera. Dice, lo va a hacer con justicia. No lo va a hacer de cualquier manera. Nosotros vemos a veces en la televisión a alguien que robó y lo llevaron a la cárcel. Bueno, hizo un robo, una rapiña, un alunizaje, robó joyas de una joyería y para adentro. Quizás robó unos 5.000, 6.000, 10.000 euros en joyas y preso. Y luego hay otro que hace un robo de un político o una persona muy importante y hace un robo de 35 millones de euros. Pero le ponen una fianza de 10.000 euros y entonces no va a la cárcel. Y coge de esos 35.000 que se robó, paga 10 millones y los otros 25 millones se los queda él en el banco. Y no va a la cárcel. ¿Qué tipo de juicio es ese? Porque a uno lo metieron preso sin ton ni son y al otro le dan la oportunidad de no ir a la cárcel. Un hombre se compra una casa, se va de vacaciones y cuando vuelve tiene a uno metido adentro. Y no puede hacer mucho porque la justicia dice que no se puede ir porque no. Y hay montones de juicios que cuando nosotros los analizamos, la justicia de ese juicio brilla por la ausencia. Pero un día Dios va a juzgar a los hombres y los va a juzgar de una manera que no es como lo vemos en la tele. Va a ser con justicia.
porque Él es justicia y Él es justo. Y entonces, de la misma manera que a nosotros nos gusta la justicia, ¿verdad? Si vemos a alguien que ha violado a una muchacha, alguien que ha matado a su esposa, alguien que se ha metido en la casa de alguien y se la está ocupando y quiere vivir del cuento, a uno que se robó un montón de miles de euros, ¿qué queremos? Queremos que se aplique justicia. Pero ¿saben qué? Dios va a aplicar justicia en mí el día que yo esté delante de Dios. Y no solo en mí, sino en todos los hombres. Porque dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque un día los va a juzgar con justicia. Y lo va a hacer por medio de aquel, dice que dio testimonio de haberlo levantado de los muertos. Y ese es el Señor Jesús. Y ahí es donde está nuestra esperanza. Es ahí donde está nuestra esperanza. No está en nuestra religiosidad. No está en lo que nosotros podamos hacer por Dios. No está en lo que nosotros creamos de Dios. Está en el Señor Jesucristo. Está en lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Cuando Pablo les predica a estas personas este mensaje, dice el versículo 18, es un versículo que no hemos leído, está un poco antes de lo que nosotros comenzamos a leer. Dice el final del versículo, bueno, voy a leer el versículo entero, dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses. Dice: porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Eso fue lo que lo que Pablo les predicó a estos religiosos. El evangelio de Jesús y la resurrección. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos como creyentes. ¿Qué va a pasar conmigo si muero hoy? Bueno, tengo esperanza de resucitar para vida eterna por medio de Jesucristo, por medio del evangelio de Jesucristo. Y la palabra de Dios nos enseña que somos pecadores. Aunque me haya robado una goma, no por eso estoy exento de no ser culpable delante de Dios. Porque piense que dije una mentirita blanca, porque bueno, no se enoje mi señora, y encubrí una cosita, ¿no? Porque una media verdad es media verdad, pero ¿y la otra mitad de la cosa qué es? Si no es verdad, es mentira o encubrimiento, ¿no? Y los que encubren en un juicio, ¿cómo van? Son culpables por encubrir, son culpables por estar asociados. No apretó el gatillo, pero le dio el revólver para que fuera a matar al otro. O lo vio, pero se cayó la boca. Y entonces somos culpables delante de Dios. Por eso Dios, en su gracia y en su amor, nos da la oportunidad del arrepentimiento. Nos da la vida, nos da un tiempo de vida, nos da el tiempo para buscarle a Él, nos da la oportunidad del arrepentimiento. Y el camino a poder tener una verdadera relación con Dios y ser un verdadero adorador de Dios es adorar a Dios como Dios espera. Y ahí lo podemos encontrar en el Evangelio de Dios, en el Evangelio del Señor Jesucristo, que es que Dios, por medio de su Hijo, lo mandó a morir en la cruz del Calvario, para derramar su sangre y dar su vida para aquellos que aceptan el sacrificio de Jesús y creen en Jesús, puedan tener vida eterna. Nosotros no podemos hacer nada, solo Dios puede hacerlo. Y lo hizo. Dio a su Hijo en la cruz del Calvario. Y lo dio para que pudiera pagar con su vida mis pecados. Y aquellos que buscan a Dios y comprenden que son culpables delante de Dios, tienen la oportunidad de arrepentirse y tienen la oportunidad
de seguir el Evangelio de Jesucristo. No a su manera, no pensando, imaginándose cosas, sino de la manera que Dios nos lo dice en su palabra. Por eso nosotros mandamos a la gente y pedimos a la gente que lean la palabra de Dios y que lean el Evangelio de Cristo, porque es ahí donde está la verdad, no en lo que nosotros podamos pensar o imaginar, es en la palabra de Dios. Dios nos da la oportunidad y nos llama a arrepentimiento. Quiere el Señor que en esta mañana, los que hemos escuchado este mensaje, no hagamos oídos sordos al llamado de Dios para arrepentimiento, para comprender que solo en el Evangelio de Jesús hay salvación y hay resurrección para vida, solamente en Él, porque ha establecido un día en que nos va a juzgar y cuando estemos delante de Él nos va a juzgar con justicia, nos va a juzgar como realmente se tiene que juzgar, con justicia. Y podemos ser libres de la condenación porque Él pagó el precio por medio de la sangre de su Hijo en la cruz del Calvario. Y podemos ser libres por Él. Y esa justicia de Cristo puede ser para nosotros si aceptamos el plan de Dios. Vamos a terminar en una oración. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por haber podido escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias porque podemos ver a lo largo de toda la historia de la humanidad cómo el hombre muchas veces busca y muchísimas veces de forma sincera tener una relación contigo, pero no sabe cómo hacerlo. Y te adora, pero sin conocerte. Pero gracias te damos porque por medio de tu palabra podemos saber qué es lo que tú esperas para nosotros. Te damos gracias, Señor, porque no tenemos que imaginarnos cosas, no tenemos que hacer lo que nos parezca, sino que nos has dado esta oportunidad, Señor, de poder buscarte, nos has dado esta oportunidad de poder escucharte y nos das esta oportunidad de oír tu voz llamando para arrepentimiento, para que podamos creer en ti por medio de el Señor Jesús, que has dado testimonio de haberle levantado de los muertos y haberle dado vida eterna, y por medio de Él tener nosotros esta seguridad de salvación y de tener una relación verdadera contigo, Señor. Te pedimos que tu palabra, te pedimos que tu Espíritu Santo puedan seguir trabajando en nuestras mentes, en nuestros corazones, para darnos convicción de pecado, Señor, para darnos el entendimiento que necesitamos para poder encontrarte y encontrar tu gracia, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Padre.